Entonces les dejaron a deber una empresa muy grande, entraron en suspensión de pagos y nos quitaron las casas, la empresa, todo. Tuvimos que cerrar todo. Al principio lo que hago es sobrevivir. Seguí haciendo lo mismo que ellos hacían, de la misma manera, y realmente pasé así muchos años. Por las circunstancias enseguida tuve un bebé y tampoco podía dedicarle mucho más tiempo. No estaba ni con el bebé ni con la empresa, esa era mi sensación. Esos años fueron duros, además tampoco había mucha venta. Eran años post esa crisis y la gente no se gastaba dinero en los uniformes. Nos encontraron a nosotros y de repente nos dijeron: ¿seríais capaces de suministrar a 400 o 300 personas? Claro, wow. Pero es que la tecnología ya no es una decisión, es obligación. Fueron unos meses. Era un momento en el que había problemas de abastecimiento. Pedidos por WhatsApp, pedidos por audio. Tienes que escuchar el audio e interpretar lo que te están diciendo. Oye, que al final no. ¿Cuánto tardasteis, digamos, desde que tienes la idea en la cabeza hasta que los clientes lo utilizan? Te diría que 2 años. 2 años, ¿eh? Te imaginas, parece que la transformación digital es cuestión del kit digital y a volar, ¿no? Y este es un proyecto exitoso, entiendo. Sí, ahora funciona muy bien, pero ha sido este año el que hemos conseguido que la gente empiece a usarlo. Yo creo que es uno de los grandes retos de las empresas que venden productos siempre, el stock. La previsión de qué vamos a vender el año que viene. Creo que es el principal reto. Mes a mes, te diría yo, más que el año que viene. Yo necesito saber el mes que viene qué voy a necesitar tener en la tienda para venderlo, porque si lo tengo, lo vendo. Si no, no lo vendo. El que tú tengas en ese momento, el día que empieza a llover, chubasqueros en stock, es verdad, es así. Te hace la diferencia si no los tienes. ¿Cuántas empresas no han hecho un cambio súper disruptivo después de una crisis? A partir del ¿cuántas personas emprendieron? Pero se quedaron sin trabajo. Si no se hubieran quedado sin trabajo, no hubieran emprendido. ¿O cuántas personas se dieron cuenta de que su trabajo no les gustaba o no les llenaba? Fue porque se quedaron en casa, dejaron de ir a trabajar, cambiaron muchas vidas. A veces necesitas que haya algo que rompa para reaccionar. Abrimos el Garage Tech y estamos en nuestro episodio número 4 y tenemos a May Monterrubio hoy. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Es CEO de My Uniform, así que si nos querés contar un poco de qué trata esta empresa y cuál es tu rol dentro de la misma. Súper, muchas gracias por invitarme y por estar aquí hoy. Esta es tu casa, May, ya lo sabes, es tu casa. Mil gracias. Pues mira, yo estudié Ingeniería de Caminos y empecé como jefa de obra, ¿no? en varias empresas constructoras, que pasé por varias, y al final pues mis padres tenían esta empresa de uniformes que pues, de entrada parece un negocio bastante aburrido, ¿no? ¿Más que Ingeniería de Caminos? Sí, ¿todavía bastante más? más. Ostras, Sí, duro. bastante más. Duro. Sí. Joder. Y bueno, ellos se tenían que jubilar y la verdad es que la encargada de la empresa pues se tenía que ir y se quedaban pues la empresa sola, ¿no? Porque no os creáis que eran mucha gente, eran 2 o 3, ¿no? Ah, ¿eran 2 o 3? Sí, eran muy poquitos en aquella época. Y bueno, simplemente pues decidí emprender con ellos y continuar el negocio, ¿no? Durante muchos años estuve haciendo exactamente lo mismo que ellos hacían y poco a poco pues fui viendo que... ¿Con qué edad entras, May, al proyecto? Pues tenía 30. Ostras. ¿Ya habías trabajado entonces? Sí, llevaba 5 años como ingeniera. Ah, bien. Vale. Sí. Pero hay ingeniería de caminos, o sea, Sí. jefa de obra. En obra vale. con el barro hasta las rodillas. Yo de sí. eso me salvé. Yo soy ingeniero de caminos también, yo me salvé. ¿Sí? Sí, yo me salvé. Ostras. Ni un minuto de demora. Ni un minuto tardaste en huir de... Uy. No, a mí la obra me gustaba, pero sobre todo los puertos. Más que obra, digamos, ¿no? También es un buen sitio Baleares, ¿no? Para que te gusten los puertos. Sí, claro. Yo quería hacer o costera o puertos. Sí, lo de la tierra no va mucho conmigo. Entonces, bueno, pues simplemente esto decidí dar el paso porque estábamos mi marido y yo en la misma empresa constructora y era una época 2010, no sé si recordáis, que era la crisis de la construcción, aquí en Mallorca pegó fuerte. Entonces, bueno, decidimos, vamos a diversificar y también era época de tener hijos y bueno. La gente se ha olvidado, de 2008, 2009. Sí. Nos hemos olvidado. Sí. Luego vino el COVID, que también fue, pero vaya, Exacto. vaya 2009. No nos dejó recuperarnos, que ya volvíamos a estar en otra crisis. Madre mía, Sí. y sobre todo para nuestro sector, ¿no? El Sí. de ingeniería civil. Vaya fin del mundo, ¿eh? Total. Y veníamos además de aquí en el 2005, se hicieron un montón de obras, que fue cuando yo salí de la carrera. Y había trabajo, de hecho casi todos mis compañeros de promoción se vinieron a trabajar aquí. Claro. Porque en Mallorca había mucha obra. Y de Mallorca a Abu Dhabi. Exacto. Sí. O Argelia. Total. Algunos sí fueron a Argelia. Sí, Qué sí. bien. Bueno, entonces entras a la empresa familiar. O sea, me decís que sobre todo parte de una necesidad de que se iban a jubilar, ¿no? ¿Tu padre y tu madre también? Sí. ¿O eras...? Vale. Sí, mi padre ya estaba jubilado, mi madre a los 6 meses de entrar yo. Vale, entonces prácticamente no tuviste mucho tiempo para aprender todo. Y a partir de ahí, tú ya te encargas de llevar la dirección de esta empresa, o sea, la parte más estratégica, y empiezas a tomar las decisiones, ¿o cómo empieza a rodar todo esto? No, al principio lo que hago es sobrevivir.
Entonces, por eso os decía que seguía haciendo lo mismo que ellos hacían, de la misma manera, y realmente pasé así muchos años, también porque por las circunstancias enseguida tuve un bebé y tampoco podía dedicarle mucho más tiempo. No estaba ni con el bebé ni con la empresa, esa era mi sensación, ¿no? Y es verdad que esos años fueron duros, además tampoco había mucha venta, también os lo digo, es que eran años post, ¿no? Claro. Esa crisis, y la gente no se gastaba dinero en los uniformes, también te lo digo. Entonces fueron años complicados, pero bueno, fuimos sobreviviendo y ahí pues va pasando el tiempo, los niños... Y mantenía la estructura, 2, 3 personas. Sí, durante muchos años, Perdón, Dime. ¿puedes contar un poquito qué hace la empresa para dar un poco de contexto a qué se dedica? Y bueno, después esto de cómo fue evolucionando y llegar a un poco lo que es hoy, que queremos entrar, que es la parte más digital, ¿no? Exacto. Pues es una empresa de venta de uniformes, de ropa laboral, ¿no? Ellos empezaron hace 34 años a vender ropa. Al principio eran prendas como muy sencillas, muy simples. Todo el mundo iba del mismo color. O sea, los comareros iban con un pantalón negro, una camisa blanca. El mecánico iba con un pantalón azul marino y una chaqueta azul marino. Y poco a poco ellos fueron introduciendo nuevas prendas. Ellos fueron muy pioneros en introducir la camiseta, la sudadera, tejidos de otro tipo o pantalones un poco más cargo, ¿no? Que ahora nos parece lo normal, no era lo normal. En aquel momento no había los multibolsillos, ¿no? Entonces, ellos fueron evolucionando así. Cuando yo entré, pues estaba todo esto como establecido, ¿no? Las formas de trabajar y todo. Poco a poco yo fui viendo que esa forma de trabajar que teníamos, que era no vamos a buscar clientes, entran por la puerta y al que entra por la tienda la atiendo lo mejor posible, le doy el mejor servicio. Eso es riesgo asegurado. Claro, y nos dedicábamos solo a pequeñas y medianas empresas, porque lo que les había pasado a mis padres cuando yo era muy pequeña, yo tenía 3 años, ellos iban a empresas muy grandes, tenían otra empresa de cortinajes, pero relacionado con el mundo hotelero, ¿no? Sí. Entonces les dejaron a deber un hotel muy grande, entraron en suspensión de pagos y nos quitaron las casas, nos lo quitaron toda la empresa, todo, tuvimos que cerrar todo. O sea, historia de emprendedores de manual. Sí. Con lo bueno y con lo malo. Han empezado de cero 2 veces, ¿no? Entonces, claro, esto hace también que todas las decisiones que tomes después están muy afectadas. Claro, ¿no? estás con miedo de lo que pasó. Correcto. Y todo. Claro, entonces hacía que los clientes a los que nos dedicáramos fueran pequeños y medianos, no grandes. No te presentes a licitaciones, porque en el año 2008 o tal, claro. Vaya ejemplo. Claro. Se arruinó gente de no cobrar. Se arruinó mucha gente, muchísima gente. Claro, menos mal que todo esto ha cambiado, ¿no? Y todos esos aprendizajes tienes que quitártelos y volver a arriesgarte a hacer ese tipo de cosas y hacer pues a empresas más grandes, a hoteleros, que es que no vendíamos a un solo hotel. O sea, era como claro, tabú. Hay que poner en contexto que estamos en Mallorca, que claro. El 60% del PIB es turismo. Sí. Entonces habéis elegido, y además es de las pocas empresas en Mallorca que son grandes. Correcto. Son grandes. No hay mucho más sector o servicio que sea tan grande como los hoteles. No, las instaladoras o constructoras que van detrás de los hoteles haciendo reformas. O sea, eso es lo que mueve. Era salirte de... Ya no solo del mercado, sino de todos los players grandes, de todos. Correcto. Entonces, claro, eso hacía que la empresa no creciera y fuera decreciendo poco a poco, ¿no? Entre una cosa y la otra. Entonces, eso fue un momento determinado en el que los niños ya eran un poco más mayores y yo digo, aquí o hay que hacer algo o hay que cerrar realmente la empresa, porque no tenía mucho sentido. Y yo tampoco tenía la sensación de estar haciendo algo, para que me entendáis, que dejara un poco de huella en el sector, ¿no? Pues si estoy haciendo lo mismo que hacían mis padres hace 20 años, no estás avanzando nada, y el sector era muy así, ¿no? Se seguían haciendo las cosas igual que hacía 20 o 30 años. Entonces, poco a poco, pues dices, venga, vamos a hacer algo diferente, algo que te divierta, ¿no? Porque hasta ahora muy bien, ¿no? Como en modo dormido. Has estado en esta empresa, pero tienes que hacer algo, porque tienes un potencial y no puedes estar atendiendo, para que me entendáis, que para mí no es para nada que se me caigan los anillos ni mucho menos, pero atendiendo a personas que te compran 2 camisetas. Claro. No tiene ningún sentido. Porque entiendo que en esta época era, como bien dijiste, locales físicos y esperar que las personas caigan al local. Correcto, sí. Y lo que os digo, 2, 3 personas. El salto fue empezar ya con la 4ª persona, ¿no? Ahí ya empiezas a contratar y te arriesgas contratando a una persona más cuando todavía no sabes si lo vas a vender o no.
Y empiezas a salir, ¿no? Empecé a ir a, pues esto, a networkings y empecé a conocer gente. Yo también era muy tímida, sigo siéndolo, ¿no? Pero poco a poco pues vas saliendo un poco de ahí y vas conociendo gente y vas viendo, ostras, pues hay mundo más allá, ¿no? Hay licitaciones públicas a las que sí te puedes presentar porque esa administración pública te pagará y hay clientes que te van a pagar y son hoteles y no pasa nada, ¿no? Entonces, un poco... Bueno, ¿y cómo pasas de decidir, bueno, estamos, como dijiste, empiezo a hacer networking, contrato una persona más, a decidir, bueno, empiezo a digitalizar? ¿Y por dónde empezás? Porque una cosa que me generaba curiosidad al conocer tu historia, o bueno, cualquier persona que lo primero que se preguntan es, sobre todo en los negocios más tradicionales quizás, ¿por dónde empiezo? O qué, en ese momento que dijiste, ¿qué hago para empezar a hacer que mi empresa crezca y sea más moderna o se adapte un poco a las necesidades actuales? Vale, pues eso empezó en un momento determinado en el post-COVID, en el año 2021, cuando empiezan a moverse un poco las cosas, ¿no? Parece que nos quitan la mascarilla, ¿recordáis? Abril, Sí. más o menos, de 2021, y dicen, parece que van a abrir los hoteles, ¿no? Y nos surgió la oportunidad, porque éramos de los pocos que seguíamos funcionando, que no habíamos trabajado, o sea, que no habíamos cerrado, perdón, nos surgió la oportunidad de coger un handling, que llegaban aquí, cogían ¿Qué? un handling. Los que están en el aeropuerto, que llevan la parte de rampa, Vale. sí, por ejemplo, Iberia subcontrata a una empresa de handling que les lleva a las personas que hacen el check-in, vale. Son personas que trabajan para Iberia, pero es una subcontrata, Vale. ¿no? En este caso, pues había, creo que era Acciona que salía, ¿no? No sé si puedo decir nombres, pero bueno. Era Acciona que salía y entraba otro, ¿no? Y estos eran extranjeros, creo que eran suizos, austríacos, no recuerdo. Entonces, esta gente no conocía a nadie aquí, empezó a hablar con unos con otros y como muchos seguían cerrados, porque como no empezaba todavía la hostelería, claro, nos encontraron a nosotros y de repente nos dijeron, ¿seríais capaces de suministrar a 400 o 300 personas? Claro. ¡Wow! Sí. Entonces ahí viene la necesidad. Claro. Ahí viene la necesidad, porque lo No hacíamos te en consigo. papel, Claro. ¿sabes? Y claro, tomar... O sea, hasta ese momento, ¿cuál era lo tecnológico que viene en la empresa? Vale, ojo, porque ahí sí que había una parte tecnológica. Mis padres hace 20 y pico de años, 25, una cosa así, empezaron a funcionar con un ERP en la nube. Ojo, que era, por eso os digo, eran muy pioneros. Que yo era Marte. Marte. Hace 25 años, Marte. Brutal. Sí, sí, sí. Hoy es la Luna. Sí, sí. Sí. Ya no es Marte, pero es la Luna, Pero para la edad que tenían, que estaban No, próximos espectacular. a una jubilación, pues ellos yo creo y que... además 3 personas. O sea que... Sí, luego es que abrieron una tienda en Inca porque hicieron las obras del metro en el polígono Son Castelló y justo nos pasaban por delante de la tienda. Entonces la gente no podía aparcar y no podía acercarse a recoger su uniformidad. Entonces escogimos un pueblo cercano a 15 kilómetros, ¿no? Y con eso pues decidieron, uy, no, esto ¿cómo lo hacemos? ¿Con un servidor? Me parece, ¿aquí un servidor enchufado? No. Cloud. Cloud. Visionario Cloud. total. Sí, Ostras. sí. Muy bueno. Entonces el RP sí que tenía muchas funciones que no se usaban, porque ahí todo se anotaba en papel y se hacían todos los pedidos por fax cuando yo llegué todavía, ¿eh? Sí, que es que no está tan lejos esto. Sí, Para sí, nada. sí. Para nada. Y fue curioso como al llegar esta persona, yo dije, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues yo hice una hoja Excel, ¿no? Todos las empiezan con un Excel. Todo Los partido de- grandes el proyectos de mundo. transformación empiezan en un Todo Excel. empieza en un Siempre. Entonces, pero claro, la gente que yo tenía en ese momento no podía entretenerse a pasar al Excel, ¿no? Las tallas. Entonces los imprimíamos y iban anotando los nombres de las personas y las tallas correspondientes de cada prenda, ¿no? La gente iba pasando, hacían cola, imagínate, pero cola que daba la vuelta a la manzana. Estos casi, 400, ¿no? casi. Claro, porque Claro. venían casi de golpe. Claro. No, pero es que había que facturar, o sea, Claro. yo a mi gente le dije, mira, o sea, si queremos continuar, hay que coger esto, que es lo único Claro. que nos ha venido. Y a raíz de eso fue cuando me di cuenta de que había que digitalizar, sí o sí. Claro. Porque claro, de ese papel luego tenías que pasarlo al pedido de proveedor para poder pedir y había que hacerlo manualmente. Luego te llegaban todas esas cajas y por primera vez nos empezaron a entrar palés en la tienda y claro, ¿dónde lo metes? No tenías dónde meterlo, ¿no? Empiezas el reparto por personas en una bolsa, le vas metiendo pues cada una de las prendas que necesitan, ¿no? El polo, el pantalón, el zapato, el anorak,
crack. Claro, lo vas metiendo en bolsas, pero tienes que tener dónde ponerlas. Y a medida que te van llegando las prendas de un proveedor y de otro, tienes que ir armando esas bolsas. Claro que yo fue un aprendizaje Fíjate, de la leche. hemos hablado 1000 veces, y estos últimos días hemos hablado mucho del morir de éxito, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y es como, casi mueres de éxito y te salva la digitalización. Sí, o sea, a ver, aquello lo pasamos a papel, ¿eh? Lo pasamos Sí, a sí, papel sí. y fue de aquella manera y bueno, pero a raíz de eso yo empecé a ver y dije, bueno, pues si tenemos que ir dirigiéndonos a este tipo de empresas, lo que necesitamos es que estos procesos sean automáticos, ¿no? Y que yo pueda ir marcando las tallas de las personas y que se pasen directamente Claro. a las compras, ¿no? A un acumulado de compras. Pues esto que parece tan evidente, Sí, sí. hay que digitalizarlo, ¿no? Y luego cuando te llega tienes que saber de qué pedido, de qué persona es y de qué empresa es. Cada una de las cosas que te van llegando, ¿no? Claro, porque luego van entrando más pedidos de Claro, tan grandes. se juntan con otros más pequeños, más medianos. ¿Y este ¿no? proceso de digitalización en qué consiste exactamente? O sea, Pues todos los procesos internos Vale. que antiguamente se hacían en papel, ¿vale? Empiezan a pasar del papel directamente a SRP. Empezamos a programar dentro de SRP todos estos procesos que eran internos nuestros. Que Ahí ya no como venían. cuando decís empezamos a programar, contratan un externo. Sí, el partner que nos llevaba a ese O sea, ya ERP. el proveedor del ERP, Sí. a ellos mismos les piden como unas funciones adicionales, digamos, o cómo pueden llegar a eso, ¿no? Exacto. Tuvimos que cambiar de partner en ese momento porque el que lo llevaba no tenía capacidad para programar. Cambiamos a otros que sí que utilizaban ese ERP y eran ¿fue capaces. fácil la transición? Porque no suelen serlo, ¿sí? Sí, en ese caso fue fácil. Has tenido sí. un camino fácil hacia la digitalización, Mai. Tienes suerte, ¿eh? Bueno, no, fue fácil el cambio de partner. Vale. Vale. Luego La y las digitalización. personas ¿cómo fue la adaptación de los empleados de adentro? Uf. Claro, porque una de las cosas que me sorprendió cuando te pregunté, ahora me doy cuenta que tu padre ya no estaba trabajando, pero Claro. que me dice, no, mi padre encantado. Que choca, ¿no? Que las antiguas generaciones... El padre era pionero en la nube, no es el No, claro, es que te No es el típico. empiezas a saber estas cosas, pero aún así, incluso esta gente que fue pionera en su momento, es como, ya somos muy pioneros, cuidado, no sigas Hay que tocando hacer mucho las las cosas cosas, como ¿no? Esto se siempre se ha hace. hecho así. Sí, sí. Y tú no te encuentras eso. Pero No, si te no fue encuentras su caso. con que tu equipo, tu gente, dice, Quizás ostras. tuviste por otro lado la resistencia. ¿Y ahí, Sí. ahí qué te encuentras? Claro, se unió él. Vamos a cambiarnos de ubicación porque no cabíamos en esos 300 metros cuadrados, ¿no? Claro, estabas Porque, ahora perdón, repartiendo- pero para Claro. tener un poco de contexto, te estás digitalizando, entregas este pedido de 400, pero también están llegando nuevos clientes. Por eso hay esa necesidad de contratar más gente, porque al final, si el proceso lo digitalizás, no es que necesites más gente, pero sí porque aumentan las ventas. Entonces, todo eso pasaba en el mismo tiempo, ¿no? Sí. Te llegan más clientes también. Exactamente. Te llegan más clientes. Todo es como una rueda, como no hay mucho servicio, empiezan a entrarte más clientes. Yo también estaba haciendo esa labor comercial que se acumuló en ese momento, claro, y entonces en ese momento decimos, bueno, pues hay que cambiar de ubicación y también es el momento de arrancar, vamos a arrancar para ese crecimiento que va a venir, ¿no? Y cuando hacemos el cambio de ubicación y empezamos con la digitalización, que fue a la vez, casi a la par, sobrevivimos a Aquel pedido... aquel pedido gigante de aquella manera. Te ¿no? acordarás de ese pedido, ¿eh? Yo siempre. Te acordarás. Sí, pero aprendí tanto. Sí, es que ahí es cuando más se Tanto. aprende. Y tantas horas metiendo prendas en las bolsas que... Sí. Pero yo decía, esto no se 400, acaba nunca, claro, ¿eh? Es que es una barbaridad. No se acaba nunca. Y yo, venga, bolsas, venga, nombres. Es que me sabía hasta los nombres de las personas. Os Es que reiréis, ¿eh? hay que ponerse en contexto, ¿eh? 3 personas, 400 bolsas de... Sí. Es que no debió ser unos días de alta tensión, ¿eh? Sí. Fueron unos meses. ¿Meses? Sí. Sí, porque además era un momento en el que había problemas de abastecimiento, si os Claro, acordáis. claro. Entonces, Se suma estaba esto. muy guay vender, pero luego te girabas y el fabricante, como no había estado fabricando, no había una Dependías de otra persona también. camisa blanca en toda Europa. Os lo juro. Pero mascarilla sí, ¿no? Mascarillas, hubo faltas también. Sí, Luego más o contamos menos. la batalla de las De mascarillas, las ¿no? Que esa fue mascarillas. divertida. Esa fue divertida, sí. Y no sé, al final la gestión del cambio interno es muy complicado, Sí. porque la gente le da mucha seguridad al papel. Ya. Lo que tienes apuntado está apuntado, ¿no? Y además después hay fallos, porque en ese proceso de digitalización, Uf. porque las personas no lo mantienen, no hacen las cosas como hay que hacerla, entonces empiezan a decir, no, pero al final sí con el papel funcionaba. Exacto. Típico, ¿Qué, ¿no? qué te encuentras? ¿Qué excusas te encuentras? ¿Qué Bueno, millones de fallos fallos en el sistema? en el sistema. ¿Y por no claro. estar bien utilizado o por no estar bien desarrollado?
Ambas. Ambas. Vale. Fantástico. Claro, El paquete. el cóctel, ¿para qué escoger uno? Claro, te encuentras con todo, te encuentras con la aversión al cambio, gente que no se encuentra segura, esa inseguridad hace que a lo mejor no den todos los pasos de la manera adecuada, no sigan los protocolos, y luego que informáticamente hay mucho fallo. Claro, también. técnico, sí, eso. Sí, hay mucho fallo. Entonces, una cosa que era un tema de trazabilidad, que le llamo yo por línea, ¿no? De cada una de las prendas, de cada uno de los pedidos, saber de quién es, eso dio mucho error. O sea, y además, por entenderlo es el poder seguir cualquier artículo que entra en tu tienda desde que se compra hasta que sale, ¿no? sí, pero sabiendo de quién es. O sea, nosotros partimos de la base de que siempre hay un pedido de un cliente que nos lo pida para un departamento en concreto y para una persona en concreto. Entonces, en el momento en el que se hace ese pedido, ya se genera un identificador de línea por prenda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos llegaban de fulanito 5 y les teníamos que entregar 10. Entonces tú tenías que tener un control de que sí le habías entregado, si Claro. estaba embordado, si estaba ya preparado o si ya se lo había llevado. ¿Sabes? O sea, esto, el generar tanto volumen, generaba millones de estados, ¿no? De las prendas, ¿no? Y tenías Y que esto saber cada una. Entiendo que es la etapa cero, ¿no? El poder empezar a registrar todos los Sí. pedidos, tener todo, Sí. al menos, bueno, lo que llamamos obtener el dato, ¿no? O sea, Sí. empiezas a tenerlo, a Sí. tenerlo. Exacto. Y- O sea, no era solamente por agilizar los procesos. Al principio entiendo que sí, porque si no puedo tomar más pedidos si se hace manual. Pero una segunda fase ya es entender, bueno, qué puedo hacer con estos datos, que ya llegaremos ahí. Entiendo porque que esta tú- fue tu primera inversión en tecnología, en digitalización, pero habrán habido más. Bueno, Sí, la sí, que sí, me sí. contabas me parecía impresionante y ahora pondré un ejemplo, no diré de quién, ¿no? Pero una empresa muchísimo más grande que vosotros que tuvo muchos retos, ¿no? Y hablabas de digitalizar el proceso de pedido hacia vosotros. O sea, que un cliente todo lo pida online, todo el proceso se hace online, llega, recoge y ya está, ¿no? O sea, esa digamos, se fue la segunda fase. Exactamente. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo fue este proceso? O sea, pasas de invertir en mejorar el RP Internamente, internamente a pasar a vender pedidos online. claro, porque ¿qué pasa? Que los jefes de compras de los uniformes, para ellos es un marrón, así como nosotros también lo estábamos haciendo, primero en papel y luego en un Excel, ellos pasaron también por eso. ¿Qué pasa? Que un Excel es incómodo para todos, pero ellos no van a invertir en hacer esos pedidos de otra manera. ¿Qué hacían? Te enviaban un audio, claro. Oye, y además así, tengo unos cuantos que son para grabarlos Esto- y tenerlos. Estaba viendo el otro día alguno de los vídeos de podcast anteriores Sí. y hay uno que sale Dani diciendo, y los pedidos se hacen, pero con muy afectado, en WhatsApp. Sí, sí, sí. Muy afectado. Le Total. toca la patata. pero está- Sí, sí. Es que es así, pedidos por WhatsApp, pedidos por audio. Tienes que escuchar el audio e interpretar lo que te están diciendo. Quilla, envíame 3 camisetas y porque el otro día, pero fulanito me dijo Y que te era un cuenta ya XL. toda la historia, Sí, ¿viste? 15 minutos de... Y tenés pero que dime. escuchar todo para ver si al final eran 3 o eran 7. Oye, que al final no. Sí. Calcetines. Que al final no. Calcetines. Sí, claro. Te encuentras con eso y dices, no puede ser. O mails que la persona tiene que picar, ¿no? Toda la información y tú la tienes que interpretar Claro. y repicar otra vez. Claro, es que eso es lo que más tiempo lleva Buah. y escalar una empresa y además, claro, ¿cómo haces? Cuando tenés una empresa chica, tenés ese vínculo con el cliente como de familia, ¿no? Que eso es bueno y malo y tienen esa costumbre, le mando un WhatsApp, ¿no? Pero luego para escalar tenés que volverte una empresa más formal, más Claro. estructurada, porque si no, no hay manera de poder escalar. Bueno, y Exactamente. el del quillo, de repente le obligas a pedirte Claro. online. Claro, Pues si has tenido resistencias antes, estas deben ser... la leche. Claro, hemos tenido resistencias Dentro, internas fuera. del protocolo interno, de todos los procesos. Luego, cuando empezamos a hacer toda esta plataforma para que pidan lo que ellos han escogido, no es una web, Claro. es de sus uniformes, lo que ellos han escogido por departamento, por centro de trabajo, porque no todos van portal igual. del cliente, ¿no? Ellos entran y Es un tienen... portal del cliente, pero Claro. hecho casi a medida para cada uno. Esto no es que lo tenga que programar un informático, te lo tiene que dejar preparado para que tú seas autónomo y para Claro. cada cliente con todas sus... Con las referencias históricas, con las tallas ¿Esto lo has pedidas, desarrollado claro. también tú? O sea, ¿has Sí. invertido en ya otro proveedor externo? El mismo, ¿Al mismo del RP? sí. Porque es una Porque funcionalidad tenía que estar dentro de la RP. integrado. Vale. Sí, sí. ¿Cómo fue este proyecto? Empezamos con la parte de resistencia al cambio de los proveedores
Y luego el desarrollo técnico, que me imagino que tampoco sería nada fácil. No, no fue fácil. Entonces empezamos con el quillo. Con los clientes. Quillo. ¿Cómo El se toma quillo. quillo cuando le dices que, Sí. que tiene que pedir online? El quillo te dice que quiere 3 camisetas, pero es un chef y lo que te está queriendo decir es que quiere 3 chaquetas de cocina. Ah, encima. Y tú tienes que entender lo Quillo que te ha guay, dicho. ¿eh? Sí. Es que es el quillo. Sabrá le tengo quién que es, ahora buscar. Quillo. Sí, sí. Y además que su jefe puede ser que haya pedido que las chaquetas de cocina sean blancas y que cuando él te las pide las quiere negras porque se ha iluminado y las quiere negras. Es Se las- artista, es chef. Claro, claro. Se las envía negras y el jefe no Te lo te las tira quiere para atrás. pagar. No, no, no. Claro, porque no es lo que él te ha dicho. Entonces esto había que intentar, pues toda esta comunicación de quien vende y quien luego al final ejecuta cada uno de los pedidos, lo tenga claro, qué es lo que el cliente ha escogido, ¿no? Y el cliente también lo tiene que tener claro. Es que ahí porque- creo que ya escapa tu control. O sea, entiendo que si tenés una buena relación, ahí es el problema, que si es una empresa, tenés que pagarlo y punto. O sea, el error lo cometiste tú al final. Ya, pero demuéstralo. Pero, claro. Demuéstralo y luego que ellos, la persona que escoge no es la que le hace los pedidos. No, y capaz que se lavan las manos. O sea, dicen, no, yo Claro. pedí negro, y tú dices, Sí, no sí, tengo sí, la sí. prueba, ¿entendés? Ok, Exacto. me tiran para atrás. Exactamente, daba muchos problemas todo. Todo esto, las tallas, los modelos, los colores, daba mucho problema. Entonces, eso había que meterlo en un embudo y dejarles muy clarito lo que sí, para que ellos pudieran delegar ese Claro. trabajo en otras personas. Entonces, que si tú les facilitas esa compra, al final dejan de compararte por precio exclusivamente, porque aún hoy un cliente me está diciendo, es que compro las sudaderas 3 euros más barato que tú. Ya, pero yo ofrezco toda otra... Es que para explicarlo me tiro 2 Solución. horas. Mira, Es fíjate, una solución. nosotros, esto creo que te lo he contado a ti, Maya, alguna vez, o a ti también, pero en Toys Data huimos del precio ahora. Ay, sí. Huimos, pero como del demonio, ¿eh? Lo hemos hecho 2 veces, porque al final es que no es... bueno, es aportar un valor, ¿no? Claro, Y mi precio va alrededor del valor que te aporto. 2 veces lo hemos hecho, 2 veces nos han dicho, es que sois 6 euros más caros que la... Sí, yo con esa persona no puedo. Bueno, un placer conocerte, hablamos cuando te importe el valor, ¿no? Te importe la calidad. Claro. Es que no hay otra... Más Claro. cuando En esa es pelea no se puede razonable, ganar o sea, y no tiene sentido No te digo pelear. si estás poniendo un precio que es mucho más de lo que el valor que estás aportando, pero la persona que está mirando 6 euros, o sea, saben a lo que me refiero, ¿no? Es Pero yo como- creo que es un caso muy... Es muy común. ¿Cómo se puede medir el valor que están recibiendo los clientes de Mai por hacer todos los pedidos online? El que lo pide no es consciente. No. La persona que hace el pedido no es consciente, pero normalmente su jefe o su jefa sí que es muy Claro, consciente. sí, ¿no? la persona que lleva un negocio es Claro, consciente del valor. el de compras que antes lo hacía a mano, por teléfono, por Claro. WhatsApp, no acaba de entender. No. Entonces, claro, al final, si el que te compra directo no aprecia el valor, Es muy difícil. claro, al final seguimos en lo mismo, ¿no? Competir por precio y huir de ahí. Correcto. Sí, sí. Es que es muy complejo porque pensad que nosotros al final estamos vendiendo un producto. Entonces, si tú vas a comprarte una camiseta, la encuentras muy económica. Y el mercado también ha ido a eso. O sea, tenemos en la cabeza que una camiseta, si no es de marca, que 2 euros, 5 euros, no vamos a pagar mucho más. ¿Dónde? Claro. ¿Dónde se Esas compran? te duran 3 días. En Temu... Sí, sí, en Shane. Sí, Joder. pero cuando tú ya estás en modo O sea, B2B, porque Sí. ahora estamos Claro, pensando estamos en un hablando B2C. de... Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero piensa en un B2B. El B2B lo que quiere es al precio mínimo posible, porque además el jefe de compra se quiere colgar esa medalla de que mira todo lo que te ha ahorrado en Siempre. dinero. Pero no miran la calidad de la camiseta, cuánto dura porque a los meses No. están cambiando. Y luego entramos ya en temas como, bueno, es que los convenios obligan a que las camisetas se cambien cada 6 meses, los convenios colectivos. O que hay Yo, una no, yo rotación. recomiendo una vez al día, ¿eh? 6 meses. Bueno, pero si cambias cada 6 meses, entonces no puede apuntar a tanta calidad. ¿Te imaginas? Andarían solas, se sabrían el trabajo. No, no. A ver, realmente, si ellos tienen una rotación muy alta de personal o el personal ven que no cuida la ropa, yo entiendo que no quieran Claro, gastar en invertir. ello, claro. Es normal, ¿no? Entonces eso le quita totalmente el valor a nuestro trabajo. Y lo Claro. consigues. Consigues que a partir de X tiempo que la gente te lo pida así. Al principio nadie quería usar la plataforma. Te gastas el pastizal y encima a pulmón, sin Y subvención encima ni nada. dudando, uy, habré hecho bien, Claro. ¿no? Valió la pena la inversión, todo el Y aquí me sacrificio. interesa, no quizá la cantidad exacta, ¿no? Pero tiras de caja,
Tiro de caja. ¿De caja o préstamo? No, en ese caso tiramos de caja. En ese en Los concreto. 400 pedidos, ¿no? Te lo gastas. Sí, exacto. Y internamente tienes el cliente interno que te dice, no, pero yo tardo menos en picarle su pedido claro. que en hacerle, le llamamos la plantilla, ¿no? Todos sus departamentos, todas sus prendas, entonces voy a seguir picándolos, porque eso me da más trabajo. Claro. Y era como, no, lo que tienes que hacer es hacer eso una vez bien hecho y el cliente que ya sea una cosa continua, que vaya haciéndote pedidos y reposiciones. Eso es la primera reacción que encontramos en ese paso. Luego el cliente que, qué complicado. Pero si es facilísimo, ¿sabes? Es súper friendly. Es que no tienes ni que pensar, aquí, para fulanito, 2 camisetas, ¿de qué talla? O sea, súper, súper fácil. Y cuesta. Al principio nos pasamos casi un año que casi nadie lo utiliza. Y qué frustración. Total. Y al final dices, oye, no, es que hay una persona que la pongo, la siento en una silla y le digo, ahora solo vas a hacer esto y vas a llamar al cliente y se lo vas a vender. Al que ya es cliente. Sí, a los sí. nuevos, obviamente, pero al que ya es cliente tienes que llamarle y explicarle y pasarte 10 o 20 minutos con cada uno al teléfono para que entren, para que lo miren y tú les expliques mientras ellos lo hacen. Claro. Y ahí empieza la o sea, cosa. que tuviste que invertir en tecnología y en recursos y Sí. personas para poder hacer que el cliente ingrese su pedido online. Correcto, correcto. Pero es verdad que el que lo empieza a hacer se da cuenta de que minimizas errores, Sí. que al instante, Luego lo ve. claro, lo tienes en tu RP, no lo tengo que picar, con lo cual no lo tengo que gestionar y no tardo 2 días con mi cola, ¿no? De todos los que me van entrando, es automático, todo lo que pones allí es cierto, ¿no? No me tengo que ir a buscar la referencia del año pasado. Sí, no, es evitas que un montón de errores. un montón de errores. Imaginaros que hasta los trabajadores que el año pasado compraron te recomienda la talla del año pasado. No tienen que ir a preguntarle si esa persona tiene la misma talla este año, ya ni siquiera tienen que ir a buscarla, ¿no? En plan, oye, ¿tú qué talla eras? Claro. Vale, entonces ya complicada la parte de convencer al cliente, pero cuéntanos un poco del desarrollo. ¿Qué retos te encuentras? ¿Qué problemas aparecen al principio? ¿Cosas que no funcionan? Sí, a ver, ahí te encuentras uno que te tienen que entender, que tienen que El entender. que te va a desarrollar la plataforma. Claro, tienen que entender qué es lo que tú necesitas sin saber de tu negocio. Con lo cual, al final, son muchas horas de hablar, mucho tiempo dedicado para que luego te hacen cosas, tú las pruebes, no te acaban de funcionar, las empieza a probar el cliente y claro, el cliente cuando ve algo, todo no ve lo bueno, ve los fallos, te falta esto, te falta aquello, ¿no? Y luego la integración, ¿no? Que eso luego se plasme en un pedido real y que esté correcto, ¿no? Claro. Sí, fue todo como, pasito a pasito, muy lento para mí. ¿Cuánto tardasteis, digamos, desde que tienes la idea en la cabeza hasta que los clientes lo utilizan? Te diría que 2 años. 2 años, ¿eh? Sí. Que imagínate. Luego parece que la transformación digital es cuestión del Sí. kit digital y a volar, ¿no? Sí. Y No. 2 años. 2 años trabajando. Y este es un en proyecto ello. exitoso, entiendo. Sí, ahora funciona muy bien, pero ha sido este año el que hemos conseguido que la gente empiece a usarlo. Sí, sí. Y me contabas el otro día que hay un proyecto que no es tan exitoso, ¿no? Me contabas de, si no me equivoco, ¿no? Es con Sí. de vestidor. Ah, sí. Online, El tallaje virtual, sí. O sea, que no todas las inversiones que has hecho han salido bien, ¿no? También No. alguna te has pegado una torta. Esta sí. Esta sí que fue con una subvención, con lo cual, bueno, tampoco te hace tanto daño, ¿no? Pero todavía le doy vueltas el por qué no ha funcionado, ¿no? Porque no hemos encontrado la manera. El tallaje virtual, que Caterina no lo sabe, es el problema que teníamos también era que la gente tenía que venir a nuestras instalaciones a probarse las tallas. O les tenías que enviar un tallaje de cada una de las prendas a su... Con las medidas y que más o menos... No medidas, nada. Ah, no. La prenda sí para que se la vale. prueben allí o se la prueben en nuestra tienda, ¿no? O una cosa a la otra. Claro, esto, sustituirlo por un móvil, te hago un par de fotos y te saco una volumetría de tu cuerpo. Te quisiste ir a Marte. Claro, hasta ahí súper bien. El problema es, uno, ¿qué lleva vestido esa persona cuando se hace las fotos? Si va con una camiseta más ancha, parece que tiene otro volumen y te da otras medidas. Entonces tienes que conseguir que el que lo hace, que es un usuario que no quiere llevar el uniforme, tenemos que partir de la base de que habitualmente la gente está
como, ¿no? Sí. A la defensiva con esto. Ahora me hago unas fotos, pues me las hago de cualquier manera. Y que me venga mal en el uniforme y así me podré quejar. Ostras. Claro, psicológicamente es complejo esto. Y jamás te esperarías que un proyecto fallara por ahí, ¿eh? Sí. Te falla por ahí. Y luego hay otro fallo, y es que cuando yo tengo las medidas de esa persona, ¿cómo las paso a las medidas de esa prenda en concreto? Porque cada prenda talla diferente. Claro. Vosotros os vais a cualquier centro comercial o una marca en concreto y tú sabes que siempre llevas esa talla. Una M no se parece en nada de una marca a la otra. Sí. No, incluso de la misma. Y además tienes que medir, o sea, entiendo que tendríais que medir cada una de las camisetas o medirlas para luego poder adaptar las medidas que ves a esa. Y luego, ¿Y eso se hizo? no. Luego viene cuando cada una te viene de la fábrica un poco distinta porque tienen pues esos márgenes, ¿no? Bueno, o sea, tolerancia. De tolerancia. Entonces, con esos márgenes de tolerancia, a lo mejor un polo de la M a ti te viene bien y de la misma marca otro polo de la M te lo pruebas y te va estrecho. Y es un problema. Entonces, claro, eso era uno de los problemas. El siguiente, pues, ¿cómo le hago llegar yo al usuario final esa app? ¿no? Claro. Para que, o online o lo que sea, porque la empresa no me puede dar el dato de esa persona. Además tienes la LOP, ¿no? Protección Claro. de datos, es un dato que te puede vincular uno a uno. Exacto. Yo tengo los nombres de las personas, pero ya que te pasen a dar el DNI ya es complicado. Bueno, pues no pasa nada. Para poder tener un identificador único de cada persona, dame el número de empleado, que eso no es Claro. no es nada, ¿no? De ahí a, pues, ¿cómo le hago llegar yo a esa persona? Y ya vuelve a haber un problema porque el que se encarga de recoger todas las medidas no va a estar enviando ni correos ni WhatsApps a Ni cada haciendo uno. fotos a la gente con el móvil, ¿no? ¿Me entendéis? Sí. Claro. Ostras. Y ese fue el tercer problema, ¿no? Que yo espero que en algún momento encontremos, ¿no? la solución a esto. Pero claro, que se quede parado cuando ya está a punto y que lo que es lo difícil, ¿no? Que es conseguir la volumetría de esa persona esté hecho y esté desarrollado, que te quedes en los pasos, ¿no? Como finales. Es una pena. No, sí que lo es, sí. Luego hablaremos de el último paso que has dado, que a mí me parece, bueno, particularmente a mí me parece de lo más interesante, es que es tema de inteligencia artificial, ¿no? Pero has comentado que una de las, bueno, en concreto este proyecto fallido, utilizasteis ayudas para hacerlo, Sí. ¿no? Y es un tema que quizá para aquellos que no están en España no lo saben, pero en España es un momento dulce, ¿no? En el que hay muchas ayudas de muchos tipos que tienen como objetivo, pues, facilitar esta transformación digital. No solo esto, sino transformación sostenible, etcétera. Y bueno, tú te mueves bien, ¿no? En este entorno, Sí. has sabido sacarle provecho y quería que nos explicaras un poco por qué te metes aquí, ¿no? Porque mucho de la pequeña empresa tiene como va a ser mucha burocracia, esto es un coñazo, luego no me la van a dar. Bueno, tú te has metido y te la han dado, ¿no? Y además has Sí. sacado un buen pico y has conseguido hacer muchas cosas. Sí, sí. ¿Por qué lo haces esto? Al final, porque no lo quería hacer con la caja, sinceramente, y vale la pena. O sea, yo ahí sí que te diría que las empresas tienen que hacerlo, porque si no te quedas en el Pleistoceno, ¿no? Con los dinosaurios. Tienes que aprovechar eso, por mucha pereza que dé. Entonces eso al final te lo cargas como empresario. Yo al final lo hacía los fines de semana y noches, claro, porque en tu día a día, ¿cómo te vas a poner enfrente A de leerte un un proceso? pliego de 80 páginas. Claro. O incluso de esos procesos que tú y yo hemos hecho alguno, ¿no? De, ahora mete este nombre, ahora vete a buscar tal cifra del año no sé cuántos. Tienes que estar concentrado, no lo puedes hacer en medio de la vorágine del día a día. Entonces esto lo tienes que hacer aparte por noches o bien fines de semana y claro, da pereza. Da pereza porque además son lenguajes administrativos que dan pereza de leer y de todo. Pero yo creo que hay que hacerlo, no puedes no hacerlo. Bien, y bueno, pasando un poco pasás por el proyecto de digitalizarte, el RP, luego empezás con los pedidos online, has probado este proyecto, o sea que entiendo que fuiste haciendo muchos proyectos de digitalización y hay un momento en el que llegas a querer aprovechar inteligencia artificial o datos, ¿no? Contanos un poco cómo surge también, o sea, tu mente de decir, esto me va a servir, ¿por qué crees que te va a servir? Y qué beneficios creías que te podías llegar a dar, porque creo que hay personas que no entienden
qué beneficio les va a dar a la empresa. Porque para llegar a, obviamente, aplicar soluciones de datos, tenemos que primero hacer la parte de digitalización, porque si no tenés datos no se puede hacer nada. Pero cómo tú te das cuenta del valor, ¿no? Claro, cuando empiezas a crecer, como decía Pablo, empiezas a generar esos datos. Y cuando empiezas a generar datos y a crecer, ¿no? Necesitas mucha más información para tomar decisiones. Entonces, en ese punto en el que vas a tomar decisiones, como era mi caso de qué pedimos de stock para prepararnos para la temporada, claro, tenías que irte al histórico y manualmente otra vez con un Excel revisar qué se había vendido de un determinado modelo, de una determinada talla, de un determinado color, para poder generarte los stocks, para poder hacer frente a esas solicitudes, porque el cliente, como siempre digo, nuestro cliente es muy caótico, viene en último minuto, no es previsor, no te lo pide con meses de antelación. Ellos quieren que tú lo tengas. Entonces, de repente entra un pedido digital de 500 unidades para mañana, ¿no? Sí. Claro, y no lo tienes y ellos te dicen, pero voy a abrir el hotel, ¿cómo no tienes una camisa blanca? No, es tu camisa blanca, claro. Una la tengo, pero la que tú has escogido no. Y en la talla de la persona que tú has contratado, ¿es chico o es chica? Claro. Porque la camisa de chico no es la misma que la de chica. Y a lo mejor la tengo manga corta, pero tú la quieres manga larga. Entonces, ¿cómo prever eso? Antes lo hacíamos pues por dónde sopla el viento, claro. ¿No? En base a estos históricos y un poco decías, bueno, pues si el año pasado fue esto y yo preveo que me vaya a crecer la venta a un tanto por ciento, pues pediré este tanto por ciento más. Y hacíamos campanas de Gauss, ¿no? De las tallas. Porque eres ingeniera, que si no... Sí. Campanas de Convengamos Gauss. que... Campanas de Gauss, vamos. Veo muchos que sumar se les complica, ¿eh? Sí. Pero aún así eso no te sirve. Porque por lo que sea unas prendas, imaginaros que son más entalladas que las otras y ya me ha fallado la campana de Gauss, ¿no? Todos son M's y antes eran L's. Y pasa mucho. O anécdotas como te contaba, no sé, la primera vez que hablábamos, creo, que te dije, es que en un hotel normalmente contrataban las chicas, las camareras de piso, pues solían ser entre la M y la XXL. Eso era lo habitual. ¿Te acuerdas? Y en un hotel van y las contratan todas, un año Filipinas, XS. ¿Cómo prevés tú eso? No. Eso es imposible. Ni la inteligencia artificial lo puede prever eso. Es imposible. Entonces, es como la típica pregunta de si la IA prevería el COVID. No. No, claro que no. Hay cosas que ya se le escapa hasta a eso, sí. Entonces ahí empiezas a ver... ¿Cómo podrías tú hacer para prever eso? Porque eso significa más venta. Yo creo que es uno de los grandes retos de las empresas que venden productos siempre, el stock. Claro. Es la previsión de qué vamos a vender el año que viene, ¿no? Creo que es el principal reto, por donde yo... Mes a mes, te diría yo, mes a mes, más que el año que viene. O sea, yo necesito saber el mes que viene qué voy a necesitar tener en la tienda para venderlo. Porque si lo tengo, lo vendo. Si no, no lo vendo. Porque lo nuestro es muy estacional. Ahora empezará a hacer frío, ¿no? Estas semanas ha hecho calor. Pues sí, te van comprando lo de invierno, pero porque por la mañana hace un poco de frío. El primer día que haga frío, bueno, va a ser una oleada de empresas preguntando. ¿Por qué? Porque los usuarios finales, que es el trabajador, se empieza a quejar. Entonces, el que tú tengas en ese momento, el día que empieza a llover, chubasqueros en stock, es verdad, es así. Te hace la diferencia a si no los tienes o si tienes botas de agua o no las tienes, ¿no? Sí. Entonces, el ayudarte y que no tengas tú que estar todo el rato pensando, ay, ya es octubre, pero final de octubre tengo que comprar chubasqueros, ¿cuántos quedan en stock? Sí, no es solamente por, como vos dijiste, tomar mejores decisiones, hacerlo mejor las decisiones que vas a tomar de lo que lo estás haciendo, sino por una carga mental y de horas y de gestionar todo eso. Correcto. Al final, si tú estás liderando una empresa, estás viendo qué van a hacer en el año que viene, viendo no sé qué, viendo... Claro, es muy desgastador todo y lo vas a hacer mal también. Lo vas a hacer mal. Claro, igual no hemos puesto el contexto exacto del proyecto, ¿no? Sí. Porque el proyecto que abordas tú es un proyecto de Machine Learning que lo que intenta es anticipar el número de unidades, tallajes y demás de cada una de las referencias que tú tienes en stock, ¿no? Entonces, claro, ahora como que coge más contexto lo que decías, ¿no? Tener previsión de qué va a entrar y si ahora de repente no entraban botas de agua, pero ahora que estamos a mediados de octubre sí van a entrar botas de agua, lo tengo visto.
Y aquí recuerdo que me destacabas una anécdota divertida. Antes hemos hablado de las mascarillas, ¿no? Y aquí recuerdo que cuando el modelo estaba ya casi acabado, te llama mucho la atención eso, ¿no? Sí. Que de repente se veían ahí pedidos de miles de unidades. Que claro, no estás acostumbrada, porque no hay miles de unidades de ninguno de tus artículos. Entonces, ¿qué pasó con esto de las mascarillas? Esa gráfica no tenía ningún sentido, era como todo súper bajito, de repente un pico, ¡fum!, sube. Y yo decía, ¿qué pasó en el año 2020? Claro, yo decía, ¿esto eran o guantes o mascarillas? O uno de dos. Porque no tenía sentido. Claro, se vendieron miles, pero porque eran desechables también. Nosotros no nos dedicamos mucho a lo desechable. Es como algo complementario, anecdótico, te diría. Claro, ahí subieron el número de unidades y te desvirtuaba toda la gráfica. Entonces tuvimos que eliminar esos artículos para que aquello tuviera un sentido, ¿no? Claro, esto que tú ahora ya has vivido, yo creo que es muy intrínseco del desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, que desde fuera a lo mejor parece que no hace falta, ¿no? Desarrollar un modelo tiene una parte brutal de entender los datos con los que trabajas. Claro. Es que si ella es la que más entiende su negocio. Es muy difícil hacer algo de valor si no entendés bien toda la parte de ella, ¿no? De su negocio en sí. La segunda parte que nos salían el top 5, ¿no? Eran todo trabajos, es decir, bordados o estampaciones. ¿Por qué? Porque siempre son los mismos. Esos artículos siempre son los mismos, por eso acumulan las ventas de todo un año, porque siempre, pues, bordado más pequeño, bordado más grande, pero son 2 o 3 artículos. Entonces, esos también tuvimos que quitarlos, ¿no? Claro, porque en el RP aparece codificado al mismo nivel que una camiseta. Claro. Entonces, aparece como artículo que vendes, pero en realidad es un servicio. Digamos, correcto, ¿no? correcto. Eso hubo que quitarlo también. Hubo que quitarlo también, porque te volvía a desvirtuar todo, claro. En plan, por favor, ¿qué está pasando aquí, no? O sea que para empezar el desarrollo de este proyecto de inteligencia artificial, o sea, el objetivo era simple, poder predecir la demanda o poder tener un pantallazo de cuál va a ser el stock que necesitas de cara al siguiente mes, o cómo lo mes a mes. Vale, mes a mes. ¿Y cómo empiezas con esto? O sea, ¿se te ocurre de la nada o hablas con alguien y dice, puedo ir por aquí y lo quieres implementar? ¿O tú ves la necesidad y luego buscas a alguien que te ayude a implementarlo y ahí vas viendo un poco cómo ajustar, cómo hacerlo? Mira, fue como un poco todo lo que me pasa a mí en la vida, supongo que a vosotros también os pasa, ¿no? Que en un momento determinado tienes un problema, empiezas a buscar cómo puede ser la solución y aparece alguien que te dice, hola, ¿quieres inteligencia artificial? ¿No? Y dije, sí, para esto. O sea, si a lo mejor me hubieran venido vendiendo bases de datos para llegar a más clientes, pues no me hubiera interesado en ese momento, porque el problema que yo tenía era, quiero vender más, pero no soy capaz de prever qué voy a tener que necesitar para poder vender más. Y ahí llega el momento dato, ¿no? Bien. Y además es que se juntan todos los astros, porque además hay una ayuda por en medio, o sea, es que claro, es la ecuación perfecta. Has conseguido ir digitalizándote muy rápido, por lo que estás contando, porque has hecho muchas cosas en poco tiempo. Hablamos de 3 años, 3 años. Con un montón de ayudas y llegando a un proyecto de inteligencia artificial que me parece increíble. Sí, y lo que falta. Hemos dicho que erais 3 y sois 16. Sí. Eso. Sí. El año 2021 lo empezamos con 4. Claro, fue muy creciente. Claro, que la mitad de las personas estaban en ERTE. Entonces cerramos Inca en ese año también, en el año 2020 cerramos Inca con todo lo del COVID. 2021 empezamos con 4 personas porque una se me jubiló también, entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo empieza este año. Y en 2023 éramos 12 o sí, algo así, ya pasamos los 10. ¿Pero tú crees que incrementaron las ventas por la digitalización? ¿O crees que la digitalización fue un producto de estoy viendo que se me incrementan los clientes, tengo que digitalizarme para poder dar bien el servicio a tanto cliente? O sea, entiendo que son muchos factores, pero a nivel de marketing no es que estaban invirtiendo más en También. ¿O sí? También, okay. Sí, Entonces, sí. ¿crees es que todo fue un poco, un 360. viste que se venía una ola porque estaban haciendo más acciones para llegar a más personas y que si no te digitalizabas, esto se iba a ir todo. No podías, sí. ¿Qué pasa? Que parece que siempre todas las reacciones que tú vas haciendo llegan tarde, ¿no? En esto.
Entonces, Bueno, pues justo tú tarde no has llegado, ¿eh? pues yo siempre siento que voy tarde. Que ha Este sido es muy el rápido, síndrome del ¿eh? impostor del que está metido en el Sí, tema. Total. Pero Sí, hay, sí. hay mucha gente por fuera O sea, muy me tranquila impresiona lo rápido que va con Excel Sí. y muchos, como Chuli, ¿cómo se llama el chico este? El quillo. Hay mucho quillo que todavía va con Excel y con papel, ¿eh? Sí, correcto, pero claro, cuando tú ya empiezas un proyecto y ves todo lo que se puede hacer, Ahí no hay quien pare. es el solo sé que no sé nada, Ya. ¿sabes? Porque ves todas las Es que posibilidades. yo creo que hoy en día el reto es dónde invierto los recursos, porque hay un montón de cosas para Claro, hacer. claro. Pero la decisión más difícil de toda persona que lleva una empresa y que encima se está digitalizando, está invirtiendo en tecnología, en datos, en lo que sea. Bueno, pero ¿qué proyecto? Porque podías haber elegido ese, que a ver, creo que es muy claro para tu industria, porque las veces que he hablado con personas que están en retail, venta de productos, e-commerce, o sea, todo lo que tiene que ver, siempre es el mismo reto que escuchás. Desde afuera habrán otros, pero el que escuchás siempre es el del stock. Es muy claro, pero luego, ¿qué más puedo invertir y dónde decido? Porque hay un montón, pero claro, tú dices, me encantó datos, ahora invierto en no sé qué, un dashboard y después no sirve para nada, ¿entendés? Como... Es que me ha hecho una reflexión Mike que me encantó, porque estábamos hablando por teléfono y me dijo, yo le pregunté, oye, ¿hacia dónde va el modelo Claro. que se está trabajando, ¿no? Y me dijo enseguida, no, esto se lo tengo que poner en la cara a los clientes. Me dijiste, no, esto yo, ¿a quién te le voy a decir? Yo sé lo que te hace falta. Entonces ya no es para gestionar su stock, es para, aparte de gestionar el stock, dar mucho más valor al cliente. Claro, claro. Al quillo que no sabía cuánto. No, tranquilo, quillo, que te hacen falta 12. Exacto. me encanta esto. Exactamente. Bueno, pero quiero entrar un poco más en este modelo técnico o inteligencia artificial, o sea, cómo, lo que decíamos, cómo llegás, cómo empezás a... Al tener una base de ingeniería, creo que también se te da más fácil entender, Claro. entiendo todo esto, que una persona que quizás no, pero claro, tenés que pasarle parámetros, cómo se hace el modelo, después cómo lo probás, y ahora si te está dando resultados y de qué trata, cómo es el modelo, todo esto me interesaría saberlo. A ver, estamos todavía en el modelo que está empezando a arrancar, ¿eh? Porque, claro, ha habido que ponerlo en un ordenador, ¿no? Lo han programado. Quiero decir, no, y esto yo no lo he hecho. Yo solamente he ido viendo resultados y he ido diciendo, esto no me cuadra, esto bien. Tal. Estamos todavía en el momento en el que vamos a empezar a hacer correr eso, que va a empezar a analizar los meses que ya han pasado y va a empezar a comparar y ya empezamos a ver las primeras gráficas, ¿no? De qué era lo que predecía y qué era lo que pasaba realmente. Y a mí me sorprendía porque en algunos casos que vimos 4 o 5, ostras, se parecía mucho. Y eso es una buena noticia. Claro. Porque para mí ya es mucho, ¿no? O sea, hicieron un testeo, una validación de, voy a testear el modelo que me muestre cómo sería hasta un mes junio. Que ya pasó para validar el resultado con la realidad. Sí. Piensa que empezamos a trabajar en julio. Hace poco. Claro, es que no nos ha dado tiempo casi ni de usarlo, ¿no? Estamos en el previo de vamos viendo que cómo ajustándolo. Esto está. Claro. Sí, según el resultado que va dando. ¿Y qué parámetros le pasan? O sea, obviamente, además de las ventas, pero entiendo que esto que dices de... El modelo, el color y la talla. O sea, solo datos de venta. O sea, no le pasas para que prediga lo típico de este mes va a llover más. Ah, claro. Ahí fue cuando entramos porque claro, iba yo pensando en los hoteles, ¿no? En la industria hotelera y empezamos a decir con Pablo, bueno, pues miraremos las llegadas al aeropuerto de Palma, ¿no? Primero hablábamos en modo local y luego lo escalaríamos a nivel nacional o internacional si hace falta. Llegadas al aeropuerto de Palma, hablábamos de contrataciones, nuevas altas, ¿no? Nuevas altas en seguridad social. ¿Pero de tus clientes o de global? Global. En toda Mallorca. Lo que pueda indicar si han salido del paro, digamos, 10.000 claro, personas. Si hay más personas trabajando en Mallorca, correcto. Ella va a tener más trabajo. Va a haber una correlación, no 1-1, pero una correlación suficiente de que va a haber más demanda de este mes. Igual aquí creo que estaría bueno explicar un poco cómo funciona muy sutilmente un modelo de Machine Learning, por si alguien no entiende, porque estamos diciendo qué parámetros, qué no sé qué. Igual hay algo básico como para que entiendan de qué es un modelo y qué hizo Mai. Sí, porque ahora hay un montón de ruido de lo que es inteligencia artificial o lo que no es, ¿no? Y el proyecto que ha trabajado Mai es un proyecto de Machine Learning supervisado tradicional, ¿no? Esto es una tipología de modelos de inteligencia artificial muy testeados, con mucho histórico,
que conocemos todos, cosas que cuando tocamos Netflix, cuando tocamos Amazon, estamos viendo estas tecnologías que nada tienen que ver o no mucho que ver con ChatGPT, etcétera, etcétera. Entonces, estos son modelos que básicamente tú eliges una serie de parámetros que influyen en un parámetro. Este parámetro en concreto es unidades vendidas. Bien. ¿Qué condiciona unidades vendidas? Pues lo que dice Mai, ¿no? Las unidades vendidas el año pasado pueden ayudar, el tamaño del cliente que está comprando puede ayudar, cuánta gente ha salido del paro puede ayudar, si llueve o no puede ayudar, a qué tipo de producto se va a promocionar más o menos. Entonces, tú tienes un histórico de datos, toda esta información, digamos, el conjunto de datos completo, todo lo que ha ocurrido más la predicción lo tienes del pasado. Sí. Entonces tú entrenas un algoritmo para, separando esa columna que queda, que es cuántas unidades voy a vender, intenta encontrar la relación entre los datos de entrenamiento y ese parámetro. Bien. Entonces, cuando tienes un modelo montado, haces lo que está haciendo Maya ahora. Vale, pues voy a ocultarle a este modelo los datos de junio, julio y agosto. Y que me los... Y le voy a pedir que me prediga junio, julio y agosto. Pero eso ya ha pasado. Entonces Correcto. puedo comparar cómo de certero es su predicción frente a la realidad. Claro. Entonces, luego lo que se hace, eso digamos es el primer Sí, puesta en producción, sí. validación real. Bien. Y luego lo que se hace es probablemente ponerlo en producción sin que sirva todavía para la toma de decisiones, pero ver cómo funciona en el mundo real. Claro, en el mundo claro. real. Y si eso probablemente haya que pulirlo, probablemente... Bueno, y un tema que no he comentado. Lo ideal para que estos modelos sean lo más económicos y lo más fáciles de mantener posible Sí. es alimentarlos con el menor número de parámetros posibles. Claro, es que eso es lo que a mí me causa mucha incertidumbre en sentido de, primero decidir los parámetros, o sea, lo que yo le decía, bueno, pero ¿qué usás? Por decir algo, por sentido común, yo quizás no conozco tanto el sector, pero sentido común decís, bueno, si llueve, si no, no sé qué, pero después hay cosas que si vos no tenés base, no se te ocurre pasarlo. Y después lo que tú prueba dices, sin lluvia. primero Prueba sin lluvia, a ver definir qué tal sale. los parámetros y luego decir, nos conviene meterlo porque de dónde lo sacamos este dato y cómo lo mantenemos y cuánto necesitas para sacar las llegadas de aviones a Palma. Efectivamente. O sea, cuánta infraestructura. Igual a ella dice, también otra cosa es probar. Bueno, hago un modelo con esto, si vale la pena invertir en lo que sea tecnología de servidores para sacar ese dato y qué tan distinto sin ese parámetro lo saca y ahí decidís, vale la pena. Pero creo que eso es lo más difícil, ¿no? Yo diría que, por norma general, como tienes esta opción de validar frente a... O sea, intentar predecir frente a algo que ya ha ocurrido, ¿vale? Y ver cómo bien funciona el modelo, yo te diría, empieza con lo más fácil. Claro. Mete 4 datos. y a Al ver qué tal revés, lo hace. meter los mínimos posibles, Claro. ver qué tan malo es y luego ir agregando más Es que a complejidad. lo mejor es fantástico. Sí. Nosotros hicimos un modelo hace un año, un modelo que, sin entrar en detalles, ¿no? Ojalá algún día lo podamos hablar, pero se ahorraban millones de euros al año. Millones de euros al año. Y metimos lo mínimo. Eran únicamente datos de salario y bonus de salario. Ya está. Joder. Es una caja negra, no sabemos ni cómo hace, pero lo hace genial. Era un modelo muy sencillo, Sí, pero sí, tenía sí. una precisión del 93%. Sí, me acuerdo. Ellos a mano eran un 85, 86. Esa pequeña diferencia, una empresa muy grande, eran millones de euros. Claro. A lo mejor más, si se pudiera calcular, lo que no lo haría nunca, pero yo antes, así a ojo, tenía un 70. Claro, Si ahora es un 75, ya estamos mejorando. es Es un montón. que son decenas de miles de euros. Sí. Estaría fantástico que fuera un 97. ¿Cuánto te va a costar pasar de 75 a 97? El modelo es más caro. Es que es donde más complejo. pierden dinero este tipo de negocios en el stock, en la previsión de stock. Claro. No solo dinero por pedir cosas erróneas, entiendo yo cuando pedís y no lo vendés y no sale y te queda eso ahí, Exacto. sino el dinero que no lográs vender por no tener... Ese es el que duele. Ese es el que más... No es tan, no es tan que duele. tangible. Sí, todo lo que estoy perdiendo. Exactamente. Porque tienes la venta ahí. Porque a veces la persona Claro. dice, bueno, pero ¿qué me va a ayudar esta inteligencia? ¿Con qué me van a ayudar los datos? Que a veces todavía las personas no logran ver el valor. Y lo primero es lo tangible. Sí, bueno, pero quizás me ahorra X, ¿no? O, bueno, pero yo más o menos no tiro tanto stock, por decir algo. Sí, pero y todo lo que no estás vendiendo por no ser certero con tus datos, o lo que ella decía, me parece un valor genial ir al cliente y decirle... mira, tengo esta inteligencia artificial, yo creo que el año que viene vas a vender esto. ¿Sabes qué dolor de cabeza le sacas? Y va a decir, ¿entendés autoridad cómo? también, ¿no? Sí. Claro, es que tardan semanas muchas veces ellos en analizar o en
volver a tallar a todo el mundo, volverles a preguntar a todos lo que necesitan. Yo ya me imagino una aplicación donde el cliente entra y ingresa pedidos y ve como un gráfico de, uy, creo que el mes voy a necesitar esto para el mes que viene. No, que le saltarán las alarmas. Uy, qué bueno. Sí, por eso te decía que al principio tú ves eso y dices, wow, esto me va a solucionar este problema, pero cuando empiezas a meterte, Ves todo el potencial. Que eso es lo que más le cuesta a las personas que yo hablo en temas de datos, que no están metidos en la tecnología, aunque sean, hay dueños de negocio que se van empapando y entienden más el potencial, pero si no te metes a verlo, es difícil que vean el valor, es lo que más cuesta, ¿no? El mayor reto. Dices lo que más cuesta, yo creo que lo que más cuesta es el paso cero, es darte cuenta. Yo también lo iba a decir. Claro, pero no se dan cuenta porque no ven valor. Pero porque no se paran a analizar. Pero ese para mí es el más complejo. Una vez pasas esa barrera, vienen un montón de retos, técnicos, culturales, pero el que casi nadie supera es el primero de, hostia, debería meter un RP y empezar a recoger estos datos. El primero, el cero. Luego, que si el partner es un desgraciado, que si el modelo funciona roto, que si hay un proyecto que tenías mucha ilusión, oye, no se ha dimensionado bien, no se han considerado bien los retos y no sale. Eso ya vendrá. Correcto. Pero es que el paso cero es el que hoy, año 2024, sigue estando lejos del alcance de mucha gente. Sí. Claro, porque lo que pasa al empresario a menudo y al emprendedor, ¿no? Es que tu día a día te come. Entonces, ¿cómo vas a parar en esa rueda de producir para analizar cómo deberías estar haciendo las cosas de una manera distinta? Y seguro la mayoría te dirán eso. Yo tengo más cosas más importantes que hacer. Estoy llevando un negocio, estoy apagando fuego. No me voy a poner ahora un rato a pensar. Claro. Pero tú sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los 400 pedidos la agobiaron. No lo sé, no sé por qué, pero me imagino que fue la necesidad de decir, esta empresa tiene que hacer algo distinto. Creo que fue esa semilla la que luego fue añadiendo cosas detrás, ¿no? Aquí hay que hacer algo diferente, porque si nos quedamos como lo hemos hecho toda la vida, que es muy cómodo, no vamos a poder subsistir. Yo creo que fue eso. Muchas veces yo creo que lo que te mueve es algo que pasa, ¿no? En un momento determinado. Te cae la ficha, sí. Algo que pasa, una crisis. ¿Cuántas empresas no han hecho un cambio súper disruptivo después de una crisis, ¿no? O a nivel personal, o a nivel profesional, o circunstancial, ¿no? Del mundo. A partir del COVID, ¿cuántas personas emprendieron? Pero se quedaron sin trabajo. Si no se hubieran quedado sin trabajo, no hubieran emprendido. Sí. O cuántas personas se dieron cuenta de que su trabajo no les gustaba o no les llenaba. Fue porque se quedaron en casa, dejaron de ir a trabajar y el día 1 que les dijeron, vuelve al trabajo, ¿cómo vuelvo yo a ese trabajo de mierda que no me llena nada? Claro. Eso pasó un montón, pasó mucho. La gente no quería volver. Cambiaron muchas vidas. Sí. Y gente que se dio cuenta de que vivía en ciudades y que no quería vivir en ciudades. A veces necesitas que haya algo que rompa muy a lo bestia. Si no reaccionas. Sí, para reaccionar. Y yo creo que debió de pasar algo así, ¿no? En un momento determinado yo reaccioné y todo ha sido como un dominó. Mueves esa pieza y ya cae todo y ya os digo que yo voy como en plan mirando hacia atrás diciendo, ostras, pero esta pieza ya ha ido cayendo y yo voy tarde, ¿no? Claro. Tengo la sensación de ir tarde todo el rato. Sí. Esto es algo que hablo con muchísima gente, de verdad. Toda la gente que está metida en el ajo siente que va tarde. Sí. Y yo, bueno, bienvenido al club del 1% que somos los que somos y nos sentimos que vamos tarde. Correcto. Cuidado con el 99, ¿no? Sí. ¿Qué se sienten ellos? Por eso digo que el paso más chungo es el salir del 99 al 1. Sí. Al 1%. Sí. Es que yo creo que también ahora todavía las empresas no lo ven como una necesidad, lo eligen, el digitalizarse, el empezar a digitalizarse y llegar a una estrategia de datos, de lo que sea. Pero va a haber un punto en el que va a venir la crisis, que el que no lo hace se queda fuera, porque va a venir una startup o una empresa joven, digitalizada, con gente joven, con más ganas, con más recursos, que usa inteligencia artificial en vez de tener 10 personas, que gestionar 10 personas, bueno, eso es un tema, y va a sacar del mercado al que no tiene tecnología. Es que la gente no lo ve como... Bueno, es un plus que yo decido no meterlo porque funciona, ¿no? Pero va a haber, en 2 años no va a ser ningún plus, es el que lo tiene y el que no lo tiene. Y el que sabe aprovechar la tecnología hoy en día escala empresas 10 veces más rápido. Es así. Es así. Y yo veo que las personas como que lo ven como que lo elijo tener o no. Como si fuese
no fuese necesario, ¿entendés? No ven la necesidad. Pero es que la tecnología ya no es una decisión. Claro. Ya no podés elegir. No, es obligación. Porque además, si no estás metido en eso y tu empresa ya ha pasado por todos esos cambios previamente y ha dejado de ser un dinosaurio que se mueve lento a ser una empresa que se va adaptando más rápido, ¿no?, a esos cambios, las empresas que no lo hayan hecho se van a quedar muy atrás, porque dar el primer paso y empezarte a mover y coger la inercia les va a costar muchísimo más. Están muy lejos. El que ya ha iniciado el camino, yo creo que además, como está fuera de la zona de confort constantemente, ¿no?, ahora que se habla tanto de esa zona de confort, el que ya está fuera continuamente, estás tan acostumbrado que como estás acostumbrado a errar, estás acostumbrado a frustrarte, estás acostumbrado a que proyectos funcionen mal, al final, cuando alguno funciona bien, es un súper éxito que te lleva muy lejos. Sí. Hay una frase que me decías el otro día, me dijiste, literal, he hecho muchas locuras, ¿no? Soy un poco kamikaze. En digitalización he hecho muchas locuras. ¿Cuál es la siguiente que tienes en mente? Muchas. Pero me encantaría, ahí lo dejo, poder hablar ya, ni siquiera escribir, ¿no? Hablar y algún sistema de inteligencia artificial decirle, prepárame una propuesta para un cliente. Bueno, nosotros hacemos propuestas visuales para que la gente vea la prenda en foto y todas las características, ¿no?, de esa prenda para poder escoger. Entonces, que yo pueda decir, prepárame una propuesta que contenga una camisa cuello o manga larga de tejido Oxford, de gramaje 180 gramos, combinada con un pantalón, búscame algo que pegue, pero que sea chino. Sí, así. O sea, me encantaría que me prepare eso y me prepare el presupuesto. Pero es que ¿a cuánto crees que estamos de que eso pase? Nada. Exacto. Yo me he pasado O todo sea, el día no es hablando algo que con digas Chat. lejano. No. Eso Yo me he es- pasado el día entero hoy hablando con ChatGPT. Por primera vez. Porque estoy cansada de perder tiempo haciendo eso. Me voy a la web del proveedor, me bajo la foto de esa prenda, sus características, las meto en un Canva, una a una, y luego tú haces pico. todo eso. Claro. Entonces yo digo, algo hay que hacer porque es el 90% de mi tiempo que gasto en eso, pudiendo hacer otras cosas. Entonces a mí también me mueve eso, el darme cuenta de que muchas veces estoy haciendo cosas que no aportan ningún tipo de valor de nada. Yo y mi gente, todo mi equipo. Entonces, hacer eso creo que es fundamental. Si pudiera conseguir eso, ya sería la leche. Incluso a lo mejor le digo, prepárame una propuesta para un hotel urbano, que sus colores corporativos son el rojo y el gris, y que tiene este departamento, este otro y este otro. Pim, y como ya ha aprendido, ya me lo genere. Sí. Pues una buena locura, ¿eh? Es una locura. Es así. Bueno, yo como última pregunta y luego te dejo una a ti final. Quería saber algo más detalle del modelo de predicción que me quedó un poco ahí. ¿Cómo funciona un poco? O sea, es decir, ya están los parámetros, ya predice. ¿Ella cómo lo usa? No entiendo. O sea, ¿cómo...? No me ha dado tiempo de usarlo. Pero ¿cuál es la idea? No, pero sí que hay una frase que dijiste hace poco, ¿no? Yo pensaba que la IA era más visual. Me Sí. dijiste. Es muy feo, ¿eh? Sí. Esta frase me encantó. La IA tiene diferentes formas. Sí, la IA pensaba que era más visual. Sí. Pareceme, esto es feo de cojones. Es muy feo. Claro, porque al final tú lo que has recibido, es verdad que es un prototipo y que hay que testear, ¿no? Pero Claro. es un modelo en Python. Sí. O sea, que a lo mejor, Bueno, Python es un lenguaje de programación. Es el Ella lenguaje. recibe un archivo. Un archivo que se conecta a una carpeta donde ella tiene que colgar un archivo, clica, ejecuta y sale otro archivo que es un Excel que Vale, tiene que pero para utilizar. ella el resultado final va a ser un Excel. Cuando el resultado final será muy visual. Bien. Pero ahora el MVP, el primer proyecto. Pero sí, el modelo en sí es feo. Está burdo. Claro, está, es sí, código, sí, hardcore. es código. Claro. Sí. Cuando esto ya, el modelo se valida y funciona, pues ya se puede pensar Sí, cómo sí, quiero sí, que sí. se alimente automáticamente de los datos, sin tener Claro, que meterle claro. yo nada. Es Cómo un quiero MVP. que se conecte a la web de AENA para sacarme los vuelos y a la Claro. Pero todo eso ya vendrá, ¿no? Claro, ahí ya es otra inversión más grande de mejorar Claro, el modelo. claro. Que a lo mejor, en muchos casos, yo soy el primero que yo vendo esto y muchas veces digo, oye, ¿hace falta? Claro, Que tienes que es gastar que esa es la decisión más X difícil. mil euros en ¿Hasta qué punto que sea decidís superautomático y complejizar tal? algo que funciona?
No, es que muchas veces no hace falta. O sea, ahora lo que estamos haciendo es un producto mínimo viable, Claro, ¿no? lo vas Entonces a estamos, testear. claro, vamos a testear con eso. Si realmente funciona, entonces ya le pondremos flores Claro, y, claro, tiene y bonito. sentido. Entonces Pero te sale no. un Excel por producto con las ventas del mes siguiente. Correcto. Pero ventas unidades, importe monetario y No. por cliente, ¿cómo sale? Unidades, colores y tallas, que para mí es muy importante esas tres cosas. Lo he repetido varias veces. Vale. Pero esto va por producto y cliente. Ahí está. O sea, justamente cuando empecé a ver esos resultados y empiezas a ver, dices, ay, aquí nos falta el dato del cliente. Claro, ahí Y vas. justamente hoy, que era una de las cosas que estábamos revisando los datos esta mañana, ¿no? Y yo le decía, yo necesito filtrar por cliente. Uy, pues entonces el modelo tendrá que empezar de Claro, otra ahí manera. vas ajustando. Claro, tienes que ir ajustando. Vale. Sí. ¿Tú quieres hacer alguna Sí, pregunta? yo, la verdad que has dicho varios tips y entiendo que son, en muchas ocasiones, no valen para nada. O sea, cada uno tiene que vivir su propia experiencia, ¿no? ¿Cómo es esto? Una hora hablando y decís los tips no valen para nada. En muchos, es que ha dicho uno en concreto, ha dicho cuando tienes un gran cambio en tu vida, muchas Sí. veces es el dinamizador de Sí, una sí, las transformación, ¿no? crisis, sí. Y yo pensaba por dentro, depende. ¿No? Depende de la persona. Hay mucha gente que tiene un gran cambio y lo único que está deseando es que todo vuelva como estaba antes, ¿no? Es verdad. Y hay unos pocos emprendedores que dicen, ostras, Esto es una oportunidad. es una señal, ¿no? Es una señal. Y en esta línea de, si tuvieras que decirle a una persona de ese 99%, ¿no? ¿Cómo dar ese primer paso? ¿Qué le recomendarías? ¿Pasa por una crisis? ¿Hay algo más fácil? ¿Algún camino más fácil? Arriesgate, Arriesgate. claro. O sea, prueba. El problema es que en España está muy penalizado el probar. equivocarse. Sí. En Estados Unidos premian al que ha quebrado empresas. Sí, el es fracaso, como, o sea, es como se un festeja. currículum, Mm. claro. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no? Vamos a premiar el equivocarse, porque aprendes 1000 veces más Sí. de lo que te equivocas que de aquello que haces bien. Sí. Porque ya lo has hecho bien, que has aprendido. Nada. Bueno, la verdad que Mai ha sido una frase genial para cerrar el Garaje Tech aquí. Ha sido un placer tenerte aquí. Estás invitada a venir tantas veces como quieras. Y a aquellos que les haya gustado el contenido, pues estamos deseando veros más por aquí, que os suscribáis, porque vendrá mucho más de esto. Gracias. Gracias.